Hola, muy buenas noches con todos. Como decía anteriormente, muchas gracias por venir. En esta ocasión vamos a tener la charla de Juan Vázquez. Por favor, Juan, si gustarías presentarte, es un honor que estés con nosotros y estamos muy emocionados por tu charla. Hola Ricardo, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. No sé si todos me escuchar ahora. Sí, bueno, Sí, yo sí te sí. escucho. Gracias. Sí, bueno, soy Juan Vázquez, me conocen normalmente más como Juanda, estudio física, estoy en octavo semestre aquí en Yachay. Y en realidad me apasiona mucho esto de el machine learning, la inteligencia artificial, la programación. Y me hace muy feliz, ¿no? Poder también compartir esos conocimientos y poder compartir lo poco que entiendo, ¿no? Al respecto con ustedes. Porque como es un tema muy amplio y tiene tantas aplicaciones, es súper chévere poder conversar también con ustedes. Sí, perfecto. Juan, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, podemos dar inicio y ya la gente se seguirá uniendo. Ya, listo chicos. Entonces, me parecería súper interesante de primero, que me gustaría que la charla que vamos a tener ahora sea bastante de ida y vuelta, ¿no? Como que yo voy a ir charlando, voy a explicarles un par de cosas y al final vamos a tener un ejemplo práctico, pero me gustaría mucho que podamos comunicarnos, ¿no? Como que si tienen alguna pregunta, no tengan problema en tal vez interrumpir o alzar la mano, o si algo no entienden, solo abran su micrófono, no hay problema. Y también estaría chévere igual que hagan preguntas. Entonces voy a compartir ya mi pantalla y me confirman si se puede ver ya. ¿Sí se ve? Sí, Ya, listo. Entonces, la charla que tengo para ustedes para hoy es sobre cómo el aprendizaje de máquina y la IA puede ser aplicada en la astrofísica, ¿no? Este es un tema un poco controversial, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en tal vez la astrofísica, en las aplicaciones diversas que hay en lo macro del universo, en cómo nosotros tenemos eh, un control muy poco notable de lo que estamos observando fuera de nuestro alrededor y de nuestro ambiente, que es el planeta Tierra, es un poco difícil y poco simple de entender, ¿no? El cómo podemos acercarnos a este tipo de fenómenos de parte de algo computacional, de parte de una herramienta que tenemos todos nosotros aquí en nuestras casas. Entonces, para empezar, me gustaría introducirles primeramente una pequeña frase que me gusta mucho de Richard Feynman. Creo que todos nosotros le debemos conocer y haber escuchado su nombre, la cual dice: Study hard what interests you the most in the most undisciplined, irreverent and original manner possible. Esta frase me parece muy interesante porque puede ser ligada, ¿no?, a diferentes contextos de nuestros estudios y de nuestros aprendizajes, sea desde muy pequeños hasta que lleguemos a la adultez. Porque cualquier cosa que nos interese, cualquier cosa que nos produzca pasión, que nos produzca tal vez unas ganas desmedidas de aprender al respecto, de aprender, de generar curiosidad en nuestra mente, lo tenemos que hacer de la manera más indisciplinada, por así decirlo. Y a eso se refiere en que tenemos que hacerlo a nuestra manera. Tenemos que encontrar cómo entendemos el tema, cómo abrazamos las diferentes partes que lo conllevan y cómo lo formamos parte de nuestra vida y cómo lo internalizamos dentro de nosotros, ¿verdad? Y ese tipo de cosas son pensamientos que me han guiado a lo largo de mi vida estudiantil y por lo cual también es una manera muy interesante que me parece para empezar esta charla. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Porque un pensamiento que les quiero compartir es el hecho de que quizás nosotros tenemos a la inteligencia artificial, cada uno tiene su concepto, ¿no? Cada persona tiene sus diferentes formas de percibir lo que es la inteligencia artificial para él en este momento. Muchos lo ven como tal vez un simple chat o tal vez lo ven simplemente como una herramienta más que utilizan para recopilar información o hacer deberes o cualquier tipo de cosas. Pero no siempre la inteligencia artificial es una herramienta solo de cálculo, ¿no? No es una herramienta solo de darle un ejercicio o darle un problema, una pregunta y que te lo resuelva instantáneamente. Eso no siempre es la manera en la cual nosotros vamos a conseguir siempre una respuesta correcta de esta herramienta que tenemos, ¿no? Y deberíamos empezar a ver a la inteligencia artificial y a los diferentes procesos y herramientas que podemos obtener de ellos como una manera
nueva de observar las cosas, ¿no? Una manera nueva de discernir en lo que tenemos delante, en lo que podemos aprender. Como dice ahí, lo podemos ver como una nueva lente epistemológica. ¿A qué me refiero con esto? En que cuando nosotros tenemos y observamos cualquier fenómeno en la vida, sea personal, sea físico, sea en estudio, sea académico, eso pasa por nosotros. Nosotros lo procesamos mentalmente, nuestro cerebro recopila información y pasa por ciertos filtros, ¿no? Pasa por nuestro filtro personal, pasa por nuestro filtro académico y los diferentes filtros que podamos tener para poder llegar a entender lo que es el problema y luego tal vez solucionarlo o si no poder obtener cualquier tipo de eh, salida, ¿no? De lo que tengamos enfrente. Entonces tenemos primeramente que pasarlo por filtros. Y me gustaría proponerles a ustedes que empiecen a pensar en la inteligencia artificial, en cualquiera de las aplicaciones que se tenga, más que como una simple herramienta, como un nuevo filtro para ustedes, una nueva forma de observar, una forma de apersonarse de nuevos términos, de nueva información que normalmente no podemos ver, ¿no? Uno de los objetivos de la inteligencia artificial, del el computarizar ciertos procesos, es el que podamos ver cosas que un humano normal, con nuestro cómputo cerebral, por así llamarlo, no lo vería normalmente, ¿no? Porque en las computadoras podemos automatizar un montón de cosas que a mano nos tomaría un montón de tiempo. Y tenemos que empezar a ver como que las herramientas de esta manera. Y creo que para empezar a hablar de tal vez inteligencia artificial, es muy importante el tener que tomar el tema de que cómo empezó esto, ¿no? Cómo es que estas herramientas han ido creciendo y desarrollándose, porque no es algo que empezó hace poco. Obviamente, desde que se empezaron a crear los chatbots de respuestas, esto ha tenido un boom muy grande en la sociedad hoy en día, pero no es algo que empezó recién. Como puedes ver en el slide, tenemos lo que es también el timeline, ¿no? Del machine learning. Y todo empezó con un paper, ¿no? Un paper de un matemático en el cual él publicó el teorema de Bayes. No sé, probablemente muchos de ustedes conocen lo que es el teorema de Bayes, han escuchado, el cómo la probabilidad inferente a ciertos eventos puede ser dependiente de otros y cómo estas relaciones nos llevan a obtener un resultado y una probabilidad respecto a ciertas hipótesis. A partir de este teorema de Bayes, posteriormente, Ada Lovelace es una de las madres del cómputo en general y fue la persona que puso en sí las bases, o sea, las piedras angulares para los primeros algoritmos, porque de por sí definió el cómo sería definir una serie de reglas o una serie de pasos para resolver un problema. Posteriormente, George Boole crea la lógica booleana, la cual sabemos que es una base fundamental de la computación. Es por cómo es, literalmente es cómo funcionan nuestros procesadores y nuestros componentes de las computadoras por dentro, ¿no? Es lo más básico de la computadora. Luego sabemos que Alan Turing puso la primera máquina que aprendía relativamente. Posteriormente, Arthur Samuel creó el primer programa para poder trabajar con las fichas, ¿no es cierto? Y empezó a resolver ciertos tipos de problemas, cuando se trataban de posiciones, de intentar ganar un juego, de las probabilidades que se tenía, de los posibles pasos posteriores que se necesitaban. Y en 1959 llegamos a la primera red neuronal, por así llamarla, que se llamaba Madeline. Era una red de una sola capa, la cual era usada normalmente simplemente para poder catalogar ciertos números de otros, ¿no? Posteriormente, casi 30 años después, Signowski y Rosenberg crean una red neuronal que se llamaba NetTalk. ¿A qué se refiere esto? Es que era una red completamente hacia adelante, la cual simplemente tomaba un input y lo transformaba en un output relacionando sus características. Y aquí es cuando esta teoría, ¿no? Esto como que el encontrar la forma de relacionar datos crudos o cosas que no tienen tanta relación visible dentro de un grupo para luego catalogarlos como algo, ¿no? Empieza como que esta proposición en la ciencia de la computación al respecto. Posteriormente, Geoffrey Hinton inventó el término Deep Learning, y esto se refiere a lo que es simplemente el hecho de tomar información y entrenarlo recursivamente, ¿no? Tener la información y entrenar ciertas cosas que vayan cambiando, que no sean estáticas, para poder, a partir de eso, encontrar la mejor configuración, ¿no? Quiero que recuerden ese término, la mejor configuración, porque es algo muy importante para poder relacionarlo luego. En 2012, por ejemplo, Google crea la primera red neuronal sin supervisión. Luego vamos a entender qué es este término.
En 2016 empezó todo este boom, ¿no? De la inteligencia artificial y ese tipo de cosas con AlphaGo. No sé si conocen lo que es el Go. Es algo parecido a las damas chinas. Fue originado en China por defecto. Y es un poco más complicado, ¿no? Tiene una cantidad de movimientos mucho más alta que el ajedrez y crearon un algoritmo el cual tiene de por sí mucha facilidad para este cálculo de movimientos, ¿no? Porque si no mal recuerdo, tenía una cantidad de posibles movimientos el Go de 10 a la 28, más o menos. Y finalmente, en 2018, una de las mayores innovaciones, ¿no?, que se puede tomar de parte de la tecnología del Machine Learning es el AlphaFold 1, ¿no? No sé si tal vez han escuchado de eso. Fue un proyecto el cual era bastante ambicioso, porque normalmente las proteínas no están formadas por diferentes aminoácidos, los cuales, dependiendo de la configuración inicial, van a seguir replicándose, y esta configuración inicial define cómo se va a plegar esta proteína. Y como tenemos tantos aminoácidos y las combinaciones posibles son muchísimas, el predecir estos plegamientos es muy complicado. De hecho, hay una estadística, ¿no?, que decía que antes de la llegada de AlphaFold 1 se conocían 20.000 a 30.000 proteínas. Posteriormente a la llegada de AlphaFold se empezaron a encontrar casi 200.000 proteínas, y a partir de eso se crearon muchos medicamentos y tuvo muchas aplicaciones dentro del área médica. Esto es como que un muy pequeño intro, ¿no?, a la historia del Machine Learning. Voy a salirme un poquito de la presentación, ¿no?, porque quiero mostrarles que esto tiene mucha más profundidad, ¿no? Recuerdo que cuando estaba preparando la presentación, si ustedes buscan como que el timelapse del Machine Learning, van a encontrar un montón de cosas, ¿no? Hay mapas muy complicados y van a encontrar que tienen un montón de cosas alrededor, porque lo que les estoy mostrando aquí, ese timelapse, este timeline que tenemos, es algo muy condensado, ¿no? Es como que los puntos más destacados que se pudieron encontrar alrededor del Machine Learning. Sigamos. Entonces creo que se está tapándole, no sé por qué no se esconde. Creo que ahí sí se ve, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? Sí. Entonces, para vincular todo esto del machine learning, la inteligencia artificial, con nosotros, con nuestro tema, con la física teórica, quiero hacer una pequeña comparación, ¿no? ¿Qué sucede en la física clásica? Los científicos, nosotros, las personas que estuvieron antes de nosotros, a partir de observaciones, generaban modelos, ¿verdad? Intentaban aproximar el cómo estas observaciones podían ser descritas. Y a partir de las observaciones y crear un modelo que encaje con las observaciones, predecían que realizaban una predicción a algo que, por ejemplo, las observaciones no tenían, ¿verdad? En sí, la física clásica eso es lo que hace: tomar datos, encajar, por así decirlo, fitear un modelo a esos datos y posteriormente hacer una predicción en base a ese modelo, como puede ser cualquier tipo de ecuación que utilicemos hoy en día, ¿no? Y ahora mismo la inteligencia artificial no es muy diferente a eso. Lo que hace la inteligencia artificial es tomar datos, observaciones, si las podemos llamar así, y acumular un montón de eso, ¿no? Muchísimas observaciones, una cantidad abismal que a un ser humano, solo al ojo, una sola persona, no podría obtener ni guardar tanta información al respecto, ¿no? Tantas observaciones. A partir de esos datos o observaciones, se mete dentro de un modelo, como podemos ver aquí una red. Ese modelo es lo mismo, se lo fitea, se lo encaja de la manera más óptima. ¿Para qué? Para que esté acorde a los datos que tenemos. Y a partir de ese modelo que fue encajado a los datos que ya teníamos, se produce otra predicción, ¿no? Se busca entender o relacionar diferentes cosas para obtener un resultado que no se conoce. Entonces, quiero que este slide me parece muy importante porque tenemos que entender que el flujo de por sí de la física es exactamente el mismo que el flujo cuando estamos queriendo hacer inteligencia artificial, cuando estamos queriendo encontrar cualquier tipo de relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, a partir de esto, quisiera comentarles algo. Vamos a hablar de qué es una red neuronal, ¿no? La red neuronal más básica que podemos encontrarnos. Van a ver aquí un poco de ecuaciones, se ve un poco complicado, por así decirlo, pero desglosémoslas un poco, ¿no? Como ven aquí, la primera ecuación que encontramos, que es y es igual a una función,
que depende de ciertos argumentos, es igual a otra función que depende de aún más argumentos, ¿no? De por sí, la W son los weights, el sigma son nuestras funciones de activación, las B son los bias, y cada uno de estos componentes son, por decir, parámetros, ¿no? Cada peso está dentro de una neurona, cada bias también está dentro de una neurona para ajustar el peso. Y esto es la expresión matemática más simple de una red neuronal de una capa, ¿no? Como la que podemos ver acá, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos estos diferentes puntitos, esta expresión de aquí sería simplemente estos tres puntos conectados acá, sin tener estos de acá, ¿no? Y esto se puede hacer recursivamente, porque es como una matriz, ¿no? Podemos tener ciertos índices, si pueden imaginarse una matriz, tenemos ciertos índices y podemos pasar haciendo diferentes operaciones alrededor de esos índices, ¿verdad? Y como dije anteriormente, lo que queremos hacer con la física y con la inteligencia artificial es encontrar un modelo que encaje esos datos y que obtenga de la manera más óptima el cómo expresar esos datos, cómo traducir esos datos a algo más discreto. No sé si tal vez ustedes ya han escuchado ese término, ¿no? Si es que ya han visto tal vez física computacional, ya muy probablemente han escuchado el término discreto. A lo que sí se refiere con con la discretización es encontrar una forma manual y paso a paso, como un algoritmo, para algo un poco más complejo, algo más tácito. Posteriormente, luego de la red neuronal, tenemos nuestro entrenamiento, ¿no? Para poder entrenar una red neuronal, para poder encontrar esos parámetros que queremos mover, se necesita una función de pérdida. ¿A qué me refiero con una función de pérdida? Es una manera de decirle al número que tenemos, supongamos que tenemos un número que lo metemos a la red neuronal y toma su puesto. Nosotros tenemos que encontrar una forma de decirle a este número, tienes que encajarte a tales características, ¿verdad? Y eso exactamente es una función de pérdida. Lo que queremos hacer es que ese número, sea grande o sea bajo, empiece a moverse, a cambiarse, para llegar a un punto en donde encaje con las características y leyes que queremos dar. Y este proceso se lo conoce como el gradiente descendiente, ¿no? Como ven, la primera expresión matemática de una red neuronal es una función. Es de por sí una función de varias variables, que de por sí en cualquier espacio, como sabemos nosotros, puede ser dibujada como un mapa, ¿no? Un mapa, una estructura tridimensional. Y se puede hacer eso con estas expresiones. Nuestro entrenamiento o nuestra función de pérdida, que es la segunda expresión, se puede denotar como la función de decaimiento para poder mover cualquier punto que nosotros tengamos y llevarlo a un punto menor, ¿no? Al lugar donde se tenga el menor decrecimiento. Por eso también se lo llama gradiente descendiente. Y algo muy importante, y no sé si recuerdan que en 2024 el premio Nobel se le fue entregado a físicos por algo de Machine Learning, es esta relación, ¿no? Al lado derecho de la presentación vamos a ver lo que es el principio de mínima acción, ¿no? Las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y como ustedes ven, tenemos un punto, ¿no? El punto inicial, el punto rojo. Y tenemos diferentes rutas, ¿no? Para llegar a ese punto rojo. Y nuestro punto azul puede tomar la ruta recta o puede tomar catenarias, como se las conoce, como curvas. Y estas curvas minimizan el tiempo, ¿no? Se puede decir que se minimiza el tiempo en cual se llega de un punto al otro. Para poder demostrar, ¿no? Esto se usan las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y quiero que miren esto, ¿no? Si nos fijamos en las ecuaciones de Euler-Lagrange, se tiene que la derivada temporal de la derivada de nuestra función respecto a la derivada, ¿a qué se refiere eso? A nuestro punto siguiente, ¿no es cierto? Si es que, no, si es que ustedes tienen una función y la mueven, eso crea una derivada. Pero si toman la derivada de este movimiento, se está calculando ¿qué? Por decir la velocidad de este movimiento, ¿no? Para hacer una pequeña relación con x y x punto. Y esto se le reduce la distancia o la primera derivada, que es la tangente a nuestra función. Y si se fijan en la tercera ecuación del lado izquierdo, el gradiente descendiente tiene una relación visual muy parecida, ¿no? Tenemos como que nuestra función o nuestros parámetros en el punto posterior son igual a nuestro punto inicial menos ciertos otros parámetros dentro de la función de pérdida, ¿no es cierto? Y es muy parecida a lo que tenemos en las ecuaciones de Euler-Lagrange.
Y esto es lo que quiero mostrarles en la siguiente slide y es parte, de hecho, me parece algo muy interesante de cómo, esta es la base, ¿no? De cómo se otorgó el Premio Nobel de Física el anterior año. Y ese es un punto de partida, ¿no? Como les decía, el entrenamiento, la red neuronal se puede mostrar como una función, ¿no? Y esta es una función cualquiera, una función complicada en un espacio tridimensional. Y supongamos que tenemos un espacio de características en la cual tenemos la pérdida, los pesos, y nuestros pesos son la base, ¿no? Es como que el punto en donde queremos movernos alrededor. Si nosotros, imagínense que somos una bolita, ¿verdad? Somos esta bolita. Si es que queremos hacer que nuestro gradiente, nuestra derivada sea igual a cero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir la dirección más empinada, se podría decir, ¿no? Vamos a bajar de la manera más correcta o la que menos tiempo nos toma. Y esto se parece mucho al ejemplo que tenemos acá, al principio de mínima acción. Me parece muy bonita esta relación, ¿no? Como algo, leyes fundamentales de la física, una de las leyes más fundamentales de la física, se relaciona en algo tan actual, algo tan aplicado en este momento. Y podemos encontrar este tipo de relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, porque el principio de mínima acción es una de nuestras leyes fundamentales. Y como les mencionaba, si suponemos que nosotros somos esta bolita, nosotros queremos llegar al punto más bajo. ¿Cómo optimizamos una función? Es encontrando su derivada cuando es igual a cero. Y eso es lo que queremos hacer. Todo el proceso de entrenamiento se basa en eso. La red neuronal es nuestra función y nuestro entrenamiento es encontrar el punto más óptimo donde la derivada es igual a cero. Esa es una relación completamente directa entre la matemática y el machine learning, ¿verdad? No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahora, tal vez. Si es que algo no le cacho muy bien, no tengan miedo en preguntar, ¿no? Entonces, recapitulando, sabemos que por el principio de mínima acción, llamémoslo así por ahora, queremos que nuestra función sea optimizada hasta llegar a la derivada igual a cero. ¿Listo? Y esta es la base fundamental de todo el aprendizaje de máquina. Y algo que quiero compartirles, que es un pensamiento, es que algunos modelos son útiles, ¿verdad? Como por ejemplo, hablemos de mecánica cuántica. Ciertos modelos iniciales, como la ecuación de Schrödinger, son aproximaciones muy buenas, son útiles para nosotros, nos dan cálculos precisos para ciertas condiciones. Pero cuando nos acercamos más a la realidad, se tornan ecuaciones más complicadas, tienen dependencias un poco más complejas, son cosas que ya es mucho más difícil encontrarle una solución. Y ahora, hoy en día, podemos hacer una relación con los modelos que ya aprenden por sí mismos. Y me gusta relacionar esto mucho con la naturaleza, ¿verdad? Porque es un modelo muy útil que de hecho genera todo lo que somos nosotros como seres vivos, pero aparte de eso, la naturaleza aprende de sí misma. Eso lo encontramos en la evolución. Porque a partir de cualquier cambio, aprende a partir de eso y crea algo mejor, se mejora a sí mismo. Y esas relaciones tan básicas de la vida, de los fenómenos que encontramos hoy en día, me hace pensar, ¿no? Nos debería hacer pensar a todos de, es algo tan simple, tan pequeño, que ¿por qué no lo intentamos aplicar de esa manera antes, ¿verdad? Y justo puse aquí unas imágenes algo graciosas, que es como en sí el machine learning, lo que es una conexión entre la computación y la estadística. ¿Por qué? Porque de por sí se encuentran relaciones de inferencia, que es una de las bases fundamentales de la estadística, y se lo hace de una manera recursiva con las computadoras. Sigamos. Y ustedes se preguntarán tal vez, ¿cómo es esto cómo se puede aplicar esto en la física? ¿Verdad? ¿Cómo podemos esto relacionarlo directamente con un problema que queramos nosotros resolver? Y aquí es donde entran las PIN, ¿no? Lo que significa las PIN es las redes neuronales físicamente informadas. El anterior semestre tuve dos clases igualmente de física computacional y hay algo que el profe me mencionó en esas clases, que me pareció una reflexión muy importante, ¿no?
que nosotros podemos generar cualquier tipo de algoritmo, podemos resolver un problema. Pero si lo resolvemos con los ojos cerrados, si lo resolvemos sin revisar nuestros resultados, si lo vemos sin revisar nuestros datos de inicio, si no verificamos qué es lo que estamos haciendo y no pensamos bien lo que queremos lograr, estamos haciendo algo vacío. Porque si queremos llegar a un acometido, si queremos lograr algo, tiene que estar correctamente informado, tiene que estar muy fundamentado. Y esto es la base principal de crear redes neuronales con un propósito. Redes neuronales físicamente informadas con diferentes características que nosotros como personas, los creadores de la red neuronal, sabemos que se deben cumplir. Un ejemplo de esto es la ecuación de Poisson, ¿verdad? Sabemos que tenemos una ecuación de Poisson, la cual es una ecuación, eh, eh, se me fue la palabra, perdón, pero en ella tenemos cualquier tipo de potencial, sea gravitacional o electromagnético, y este debe regirse por cierta densidad, ¿verdad? Por cierta función delimitada que nos informa de cómo nuestro fenómeno se va a reproducir. ¿Y esto qué es? Es una función. De por sí, la ecuación de Poisson ronda alrededor de una función, la segunda derivada de nuestro potencial. Y nosotros podemos encontrar números, podemos encontrar fenómenos y podemos, como dijimos antes en la física clásica, describir un modelo a partir de estos datos. Y las redes neuronales pueden hacer lo mismo. Nuestro primer término, como podemos ver acá, en nuestras reglas, no sé si recuerdan que así se definía la función de pérdida, son los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que nuestros datos, la distancia entre nuestro dato y el dato observacional sea la menor, ¿verdad? Sí podemos notar aquí que es nuestros datos generados o nuestros datos a fitear menos nuestros datos observados, su distancia, su norma, tiene que ser reducida, tiene que ser optimizada. Tiene que ser encontrada la diferencia, la derivada de eso tiene que ser igual a cero. Y si nos quedáramos ahí, si es que no tomáramos en cuenta esta parte, este proceso se lograría. Al final se lograría y se encontraría como que un mínimo, ¿no? No sé si conocen esto. Encontraríamos un mínimo. Digamos que aplicamos este problema y nuestra bolita llega hasta por aquí. Y eso, si es que nosotros restringimos nuestra función, eso es un mínimo local. Pero, ¿qué hace el que nosotros le agreguemos información, que nosotros le compartamos a este proceso nuestra información como estudiantes de física, como personas que conocen el fenómeno, que lo han estudiado y que saben cómo sabemos predecir cómo esto debería reaccionar, cómo debería darse este fenómeno? Y por eso le agregamos otro término. Esto de aquí, este término de aquí es completamente física. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros sabemos que todos los puntos primero deben parecerse a los observados, porque queremos que se prediga y se tome las características que sabemos que ya existen, que son factos. Pero además, nosotros sabemos que este fenómeno y estos puntos deben regirse por una ley natural que es la ecuación de Poisson, y nosotros conocemos la ecuación de Poisson. En donde si nosotros delimitamos la forma en la cual nuestros puntos se van a optimizar, además de con observaciones. Con leyes naturales, estamos aumentando la posibilidad de las redes neuronales y de la inteligencia artificial muchísimo. Estamos mejorándolas por completo, estamos dándoles esteroides, por así decirlo. Y cualquier tipo de nosotros proceso que queramos hacer va a estar mucho mejor fundamentado, va a tener un proceso, va a tener un objetivo. No va a ser simplemente encontrar una curva que conecte los puntos. Va a ser encontrar una curva que conecte los puntos en base a una regla, que sigue un proceso que sabemos que es correcto. Y eso es lo que queremos hacer. Como les decía, este primer término ajusta los datos. Y este segundo hace que cualquier tipo de proceso iterativo respete la ecuación de Poisson, ¿verdad? Porque esto es lo que queremos encontrar y que se optimice. Por lo tanto, este conocimiento físico que nosotros podemos alimentarle a nuestros procesos es una regularización estructural. ¿A qué me refiero con esto? En que al nosotros darle nuevas reglas a cualquier tipo de red neuronal, estamos creándole diferentes límites, ¿no? Estamos rompiendo la caja en la cual estaba y dándole nuevos horizontes para que encuentre información mucho más importante. Y esto, aunque suene un poco simple,
nos da nuevas fronteras, ¿no? Nos abre fronteras muy grandes las cuales podríamos alcanzar y entre ellos se puede alcanzar nuevo conocimiento. No sé si ustedes han escuchado, tal vez en alguna de sus clases se nos ha mencionado que los seres humanos al día de hoy conocemos un porcentaje muy poco de todo lo que existe en el universo, muy bajo. Pero mientras nosotros empecemos a relacionar procesos nuevos, empecemos a relacionar conceptos que ya sabemos, nuestras fronteras se van a expandir. Vamos a poder encontrar nuevas relaciones, vamos a ver nuevos patrones y a partir de eso vamos a descubrir nuevas cosas. Vamos a poder expandir el conocimiento humano. Y justo aquí puse una imagen que me pareció muy chistosa, que es un gatito, ¿no? Que nos dice que él desearía ser un electrón para poder estar en dos lugares a la vez. Y me pareció una relación un poco importante, interesante en su punto, porque lo que hacemos con las redes neuronales físicamente informadas es que hacemos que nuestra información y nuestras reglas estén trabajando dos cosas a la vez. Primero, queremos que sea real, que sea tangible, a nosotros encontrar la forma de optimizar cosas observables, cosas que existen, cosas que son medibles. Y a la vez estamos en otro lugar también controlando que eso no se salga de nuestros límites, que conocemos que también son factos, como la ecuación de Poisson. Y con todo este preámbulo, ¿no? Me gustaría comentarles algo. eh, y es que la inteligencia artificial de por sí no es ni artificial ni inteligente. Esto puede ser algo chocante, ¿no? Porque se define y su nombre la conocemos todos como inteligencia artificial. Pero tenemos que empezar a tomar este tipo de herramientas y metodologías como una forma corpórea, ¿no? Esto es algo que podemos tal vez charlar algún día con un poco más de profundidad, pero la inteligencia artificial, los algoritmos, los modelos, no son alejados del trabajo humano, ¿no? Porque las personas que crean estos modelos, escriben el código, publican este tipo de cosas, son humanos, son personas que han estudiado para poder hacerlo, son personas que tienen un proceso por detrás muy grande. Y las IAs, los chatbots, nuestros modelos de machine learning, nuestras optimizaciones de funciones, como lo mencionamos antes, no son autónomos, no se crean por sí mismos, no aprenden por sí mismos, lo hacen dentro de nuestros regímenes, nuestros límites, dentro de nuestra perspectiva. Y estos modelos tienen muchas características y dependencias, como que necesitan primero un entrenamiento muy extenso. Hay muchos modelos grandes en investigaciones que toman meses, años en entrenamiento. Son intensos computacionalmente y necesitan muchísimos datos, como mencionamos antes, para encontrar las relaciones. Este es un tema que me apasiona mucho igualmente, si algún día alguien desea conversar me puede comentar, porque el hecho de que esto se relaciona mucho con el extractivismo, ¿no? Porque para obtener datos que necesitamos es extraer esos datos de ciertos fenómenos. Para procesar esos datos necesitamos primero gente, que es el capital humano de cualquier tipo de proyecto, y segundo, coste computacional, el cual es un gasto energético. Y todo esto tiene un trasfondo mucho más grande, ¿no? Pero personalmente en esta charla, que estamos enfocados en nuestra física, me gustaría que se lleven esta reflexión, ¿no? Cualquier tipo de herramienta que la nombremos como inteligencia artificial, intentemos verla de una manera un poco más objetiva, ¿sí? No lo usemos como una caja negra, ¿no? No solo lo veamos con algo lineal, que solo le damos algo, nos devuelve y se acabó. Todo esto de la inteligencia artificial tiene un esfuerzo por detrás, tiene gente que estuvo atrás trabajando en ella y su esfuerzo es muy importante para el desarrollo que nosotros también estamos teniendo día a día. Tenemos que darle una forma corpórea a este tipo de herramientas. Y eso es justamente lo que estamos haciendo cuando alimentamos redes neuronal con nuestro conocimiento físico. Estamos dándole parte de nosotros, parte de nuestro conocimiento para mejorar y alcanzar un objetivo. Y eso relaciona esto directamente con nosotros, con quién somos y con cómo esto está hecho por el esfuerzo humano. Y de por sí, la ciencia nos pide muy especialmente a las personas que la practicamos el que seamos críticos con nuestros resultados, que seamos personas que juzgan con ojos muy cortantes lo que se observa, ¿no?
como físicos y como personas allegadas a la ciencia, queremos que nuestros resultados sean veraces, queremos que nuestros resultados tengan propósito y puedan ser obtenidos de cierta manera, en las cuales sea algo real, sea algo que nos da un resultado el cual le sirva, no simplemente a nosotros como una investigación, sino también a la comunidad, que podamos atribuir esto a un crecimiento mayor. Y parte de eso es no dar nada por sentado. No tenemos que creer cualquier tipo de resultado que tenemos y tenemos que contrastarlo con lo que sabemos. Y si podemos observar y recapitular un poco para atrás, esto está muy relacionado con nuestro capital humano, como nosotros le enseñamos a la computadora a hacer cosas con nuestro conocimiento y con nuestro dominio de ciertos temas, el cómo la física puede entrar dentro de los modelos y puede mejorarlos, el cómo la naturaleza de por sí nos llevó a esto, nos enseñó cómo procesos muy pequeños y muy simples nos llevan a cosas tan grandes, como modelar el cosmos. Y ahora mismo, con todo este preámbulo, quiero comentarles cómo todo esto que hemos eh, oído hasta ahora entra dentro de la astrofísica. Entonces, la pregunta que tenemos ahora mismo es qué sí podemos hacer con el Machine Learning y la IA en nuestro campo, el campo de la astrofísica. Y realmente me gusta pensar que los límites son nuestra imaginación. Suena muy trillada esa frase, pero es real. Porque mientras nosotros más queramos resolver, mientras encontremos problemas más difíciles de entender y apliquemos ciertas cosas, los vamos a resolver. Porque de por sí nosotros somos gente que estamos buscando eso. Es nuestro propósito al estar estudiando la ciencia. Y para darles un par de ejemplos, tenemos ciertas aplicaciones del Machine Learning y la IA en la astrofísica, como puede ser desde clasificar una galaxia, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos observaciones de diferentes tipos, sea radionómicas o visuales por telescopios, podemos encontrar galaxias. Y estas tienen cierta estructura, tienen cierta morfología y obviamente están clasificadas como elípticas, circulares, irregulares, sin gaseosas o tienen diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Y hacerlo a mano con todo el cosmos que tenemos alrededor es muy complicado. Ir una por una de las galaxias tomándoles una foto y que una persona la vea y diga esto es una galaxia espiral es algo complicado, es algo que no se acabaría. Pero este tipo de procesos, que son algo complicados para una persona a mano, pueden ser llevadas y enseñadas a ser realizados por parte de las máquinas. Cómo este tipo de cosas pueden ser automatizadas y por ciertas reglas, por ciertos tipos de características, podemos enseñarle a la máquina a hacer algo que nosotros hacemos con nuestro razonamiento, ¿no? Otro ejemplo es la magnetodinámica, la cual hay un paper el cual les puedo compartir, se llama el proyecto CAMELS, que de por sí lo que hizo fue tomar ciertos datos de gases astronómicos, ¿no? Y a partir de esos datos, de millones de datos, empezar a modelar el comportamiento del medio interestelar. Empezó a encontrar comportamientos y distribuciones de materia oscura, de gases, de diferentes exoplanetas y hasta tal vez de nuestros hilos de galaxias, ¿no? Porque sabemos que las galaxias, al estar relacionadas y posicionadas en el cosmos, comparten entre ellos procesos gaseosos, comparten entre ellos procesos formativos, los cuales igualmente generan estos filamentos, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes en la tercera fila. Y esto puede ser predecido por parte del Machine Learning. Este tipo de datos, al tener una inmensidad tan grande de datos como son los que podemos recopilar mediante observaciones en el cielo, podemos encontrar estas relaciones y empezar a predecir el cómo estas cosas se deberían ver y estudiarlos desde nuestra perspectiva física. Hay varios trabajos destacados en este campo, ¿no? Como es las imágenes la encuesta estelar de Sloan. Es una base de datos de, como mencioné, fotos de galaxias, de datos de galaxias. Y lo que queremos de esto es simplemente encontrar cómo se hacen las cosas, ¿no? Para esto es cómo hay voluntarios, personas que van imagen por imagen clasificando esta galaxia es de tal tipo. Y a partir de eso,
se puede entrenar un modelo para empezar a hacerlo continuamente. Tenemos otro proyecto, el cual se trata de lentes gravitacionales, ¿no? Nosotros sabemos que tal vez cuando un telescopio o un observatorio falla un poco por diferentes interferencias en los lentes, la imagen o los datos que se observan tienen ruido, se vuelven un poco malos, ¿no? Pero a partir de tantas observaciones que podemos hacer, igualmente podemos entrenar un modelo para que tome estas imágenes que se perdieron, que deterioraron, y volverlas y predecirlas como debería ser la imagen, como debió haber sido tomada si es que no hubiera habido un error dentro de la observación. Igualmente, el proyecto Camels, como les mencioné, son universos virtuales, ¿no? Como vemos en la slide, de cómo ciertas cosas, ciertos datos tan mínimos, cosas tan chiquitas, pueden enseñarnos el comportamiento tan grande de lo que es el cosmos y todo lo que tenemos en él. Tenemos el espectro apogee, que es otro modelo para poder determinar las estrellas, ¿no? Cuando las estrellas brillan, cuando las estrellas desprenden luminiscencia, estas tienen un espectro, como podemos saber, un espectro que puede estar corrido al rojo o al azul, que es un espectro completo dentro de nuestros wavelengths, y este espectro puede ser predecido. Y dirán como, ¿en qué nos puede ayudar, no? Encontrar un espectro o predecir un espectro. En el hecho de que si nosotros obtenemos el espectro de una estrella, podemos determinar, empezando desde su distancia, hasta la composición de esa estrella, de qué está hecha y qué tipo de estrella es. Y ese tipo de procesos, ese tipo de machine learning, ese tipo de descubrimientos, nos ayudan paso a paso, uno de ellos, a entender más del cosmos. Porque como desde una función lineal tan simple como lo es el machine learning, una red neuronal, podemos encontrar cosas tan grandes y relaciones tan enormes como el predecir la distribución de materia oscura en una galaxia. Esto me parece sumamente interesante, porque a pesar de que la materia oscura es un campo muy desconocido para la física en general, el hecho simplemente de tener un poco de datos, una cierta cantidad de datos, podemos empezar a entender más sobre eso. Y empecemos ahora. Ya hemos hablado teóricamente de qué es, cómo se hace, cuál es la relación de todo esto. Y para hacer eso, hagamos un ejemplo práctico, ¿no? Creo que es algo muy importante porque el aprendizaje se da primero escuchando y luego aplicando. No sé si tenemos tiempo antes de empezar con el ejemplo práctico y explicarles qué es lo que es, para tener un break de 5 minutos. No sé si eso está bien, Ricardo. Sí, 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 yo creo que está bien. Sí, chicos, entonces para el ejemplo práctico, les pido por favor que todos tengan listos el Google Colab. Pueden abrir el Google Colab y vamos a seguir luego de la pantalla, ¿no? Tomen un descansito, intenten digerir un poco la información y luego vamos con todo el ejemplo práctico. Chévere. Listo, chicos, entonces déjenme un momento, les voy a compartir los links y podemos empezar con esto, ¿no? Listo, les envío por el chat aquí a todos. Eh, es este. Listo. Este primer link que les acabo de enviar son los datos que vamos a usar para nuestro modelo. No son tan pesados, les recomiendo empezar a descargarlo desde ya. Y ahora mismo les comparto el código, ¿no? Que vamos a utilizar para esto. Listo. Entonces voy a compartir pantalla. Listo, no sé si ahí sí se ve. Sí. Listo. Chéveres. Entonces, cuando ustedes abran el chat, ¿no? Tenemos dos, ¿no? El primer link son los datos y el segundo es el código, ¿ya? Los datos es este archivo, se llama galaxy10.h5.
Si no conocen cuál es este formato de archivo, el formato de archivo es HDFS, que es un formato de archivos jerárquico, el cual es muy usado comúnmente en la física y especialmente en la astrofísica, porque está conformado por muchos sets de datos, los cuales los agrupamos de una manera relacional, ¿no? Y el código es un notebook de Python que ustedes lo abren con Colab, lo pueden abrir tranquilamente y va a estar aquí, ¿no? No sé si es que ya tienen todos el Colab abierto para poder empezar. Y si no, igualmente pueden ir viendo la presentación, ¿no? Listo, entonces me dice aquí Ricky que aún no. Vamos a esperar un par de minutos. Les voy a seguir comentando el qué vamos a hacer, ¿no? Como les mencioné en la presentación, nosotros tenemos lo que es los tipos de galaxias, ¿verdad? Tenemos las espirales, las irregulares, los espirales barridos, una pelicular, una elíptica, una lenticular. Y estas imágenes se encuentran muchísimas, porque los observatorios, hay muchos observatorios que se dedican a tomar imágenes de galaxias. Y científicos hicieron un challenge, ¿no? Porque querían resolver este problema de clasificar galaxias. Y publicaron en Kaggle. Kaggle es una página web en la cual ustedes pueden encontrar una inmensidad de datos libres, los cuales pueden descargarlos y utilizarlos para ustedes. Y publicaron aquí una competición, ¿no? Se llama la competencia Galaxy Zoo. Estos son datos los cuales tienen de por sí 80.000 imágenes de galaxias. Como podemos ver, es un número súper grande, ¿no? Y lo que buscaban es que la gente logre hacer un modelo de machine learning, el cual pueda predecir en base a las fotos, si nosotros le damos una nueva, nos diga qué tipo de galaxia es la que se está observando. Para la evaluación se utilizó el Rudmin Square, que es un tipo de clasificación para las redes neuronales para saber cuál es su desempeño. Pero lo único que quiero que tomen de esto es que estos datos están completamente abiertos, ¿no? Están libres para su uso. Si ustedes entran a Kaggle, a cualquier tipo de challenge o datos que se publiquen van a tener esta ventana. Y para poder descargarlos, pueden descargarlo directamente o en Python pueden descargarlos con un comando, ¿no? Si es que algún momento quieren utilizar algún tipo de estos datasets. Entonces, para empezar, Ricky, tú me mencionaste, no sé si ya lo tienes abierto. Listo. Entonces, lo que vamos a empezar es, lo primero que vamos a hacer es vamos a darle clic en Runtime y vamos a cambiar nuestro tipo de entorno a una tarjeta gráfica, ¿ya? ¿Por qué una tarjeta gráfica? Es porque para el aprendizaje de máquina se realiza un proceso, como dijimos, de esta función. Se le cambian los pesos, se le cambian los vallas un montón de veces, ¿no? Muchas veces se lo hace hasta que se encuentra la mejor manera. Y esto encaja perfectamente con la paralelización de procesos. ¿Qué es la paralelización de procesos? Es que nosotros en nuestras computadoras tenemos un procesador, ¿verdad? Y este procesador tiene ciertos núcleos. La mía, por ejemplo, tiene 16 núcleos. Y Python lo que hace es que podamos llevar cada suma, por ejemplo, por un ejemplo, yo sé que quiero sumar dos números. Entonces, si yo le pongo a Python a sumar dos números, va a agarrar un núcleo, va a meter ese proceso y va a darme un resultado. Ahora, si yo quiero multiplicar, sumar y sacar un resultado, va a ser lo mismo, va al núcleo y saca un resultado. Ahora, si quiero hacer eso 10.000 veces, no va a ser óptimo que vaya 10.000 veces a un solo procesador, ¿verdad? Va a tomar muchísimo tiempo. Lo que hace la paralelización es tomar todos los núcleos que tenemos en nuestro computador e enviar un proceso a cada núcleo para luego obtener un resultado total. Eso a grandes rasgos. Y las tarjetas gráficas de por sí, en su característica es que están hechas para hacer procesos muy simples como multiplicar matrices, sumar matrices, sacar transpuestas de una manera muy rápida, ¿no? Son procesadores los cuales hacen cosas muy simples muy rápido.
Por eso las tarjetas gráficas tienen 2000 núcleos, 3000 núcleos. Y es mucho más fácil hacer procesos iterativos matemáticos simples, algebraicos, en una tarjeta gráfica. La diferencia entre una tarjeta gráfica y un procesador de computadora es que el procesador de computadora, cada procesador está hecho para hacer procesos complejos, cosas difíciles, como mostrarnos imágenes en nuestra pantalla de una manera rápida. Y la tarjeta gráfica está hecha para hacer procesos mucho más simples de una manera rápida. Porque es como nosotros usar, em, sí, ¿no? Como usar una bazooka para matar a un mosquito, ¿no? Algo así es la alegoría que podemos hacer si usáramos un procesador de computadora para hacer una suma, ¿no? Por eso estamos usando tarjeta gráfica. Entonces, como lo dije, nos vamos a Runtime, cambiamos el tipo de entorno y seleccionamos una tarjeta gráfica. Y guardamos. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos, no? Como mencionamos que ya venían de este challenge de las fotos de galaxias. Lo que son 21.000 imágenes RGB de un tamaño de 69 por 69, ¿no? Voy a revisar aquí el chat. Listo, sí, Ricky nos comenta. Y este dataset tiene esta cantidad de imágenes de este tamaño. ¿Y qué tiene en el notebook, no? El notebook de Python que estamos revisando quiere primero explicarles el cómo se abre un dataset de este tipo, cómo se crea una red neuronal convolucional compacta, pequeña, y vamos a entrenar y evaluar para obtener resultados, ¿no? Para esto vamos a usar Colab porque es la forma más fácil. Si ustedes lo quieren hacer dentro de su computadora, van a tener que tener instalado las librerías que vamos a usar, ¿no? Entonces empecemos. Lo pueden leer en su notebook si desean. Esto es una implicación un poco más a fondo, si es que quieren correrlo en conjunto conmigo. Pero si no, igual lo vamos a correr en mi pantalla. Entonces, ¿qué librerías vamos a usar, no? ¿Cuáles son las librerías que necesitamos? Primero necesitamos la librería de Python que se utiliza para manejar archivos HDF5, que es justamente el tipo de archivo que les compartí, ¿no? También necesitamos NumPy, que muy probablemente si es que ya han programado conozcan esta librería. Es una librería la cual se utiliza para hacer cálculos matemáticos. Posteriormente vamos a utilizar Torch, muchas cosas de Torch, porque Torch es la librería, una de las librerías más reconocidas para hacer Machine Learning, ¿no? Porque, como les dije, esto no es algo nuevo, es algo que tiene mucho tiempo de estudio y la gente creó librerías y herramientas, las cuales son reutilizables por sus colegas, como nosotros, que podemos descargarlas libremente para nosotros también utilizarlo y aplicarlo y crear nuevas innovaciones, ¿no? Y finalmente vamos a utilizar Matplotlib, que es una librería para crear gráficos, ¿no? Porque queremos hacer gráficos. Y esto para la presentación, pueden no tomarlo tanto en cuenta, es más que nada para que ustedes tengan los mismos resultados, ¿no? Para que sepan que va a darles lo mismo que a mí. Lo que se utiliza simplemente es un generador random de números, se utiliza la librería de sistema para poder acceder a archivos y la plataforma para poder saber la información sobre qué sistema estamos. Entonces, para empezar, vamos a determinar nuestra semilla, ¿no? Nuestra semilla random, para que cuando tengamos los números que queremos hacer para el entrenamiento, su computadora tome las mismas imágenes que la mía, ¿ok? Vamos a determinar esa semilla en la librería de NumPy, vamos a determinarlo también en PyTorch y vamos a verificar si es que nuestra tarjeta gráfica agarró la semilla, ¿no? Y posteriormente vamos a primero ver qué plataforma de Python estamos usando, cuál es la versión de NumPy, cuál es la versión de H5Py y cuál es la versión de PyTorch. Y finalmente vamos a ver qué plataforma de sistema operativo estamos usando. Si ustedes están en Colab, cuando corran esta celda, les va a salir exactamente lo mismo que me va a salir a mí. Entonces corrámosle, ¿no? Ahorita mismo se va a conectar con el entorno de Google para poder utilizar Python. Va a importar nuestras librerías, va a determinar la semilla y nos va a decir la información que queremos, ¿no? Entonces podemos ver que el Python que se está usando es 3.12, el NumPy es el 2.0, el H5Py es el 3.15 y el PyTorch es el 2.8 más CUDA 126. Si se preguntan qué es CUDA, es simplemente una librería
que fue creada por Nvidia, la cual es una de los mayores manufacturantes de tarjetas gráficas. Hoy en día tienen un patrimonio muy grande y lo que hace este código o esta librería es simplemente que nosotros podamos llevar información del computador a la tarjeta gráfica. Esa es su función. Entonces, luego de esto, vamos a hacer dos cosas diferentes, ¿no? Si su internet es bueno, si su internet es rápido, les recomiendo usar esta línea de código. ¿Qué hace esta línea de código? Es que ustedes pueden importar la librería de Google Colab y subir un archivo, ¿no? Voy a correrle y lo van a ver. Aquí les sale esta opción. Ustedes ponen Browse, se van a al lugar, en la carpeta que tengan cualquier del archivo de datos que les compartí. Por ejemplo, para mí es descargas y lo subimos, ¿no? Y empieza a subirse el archivo. Si ustedes hacen eso, van a empezar a ver que aquí va a salir mi archivo H5, ¿no? Va a 0%, pero cuando suba un poquito va a crearse. Ya está 1%, pero como ven, mi internet es bastante lento porque me encuentro en la universidad y no está teniendo un buen desempeño. Por lo tanto, si es que ustedes no tienen un buen internet, lo que vamos a hacer es simplemente cuando entren al link de los datos, van a crear un acceso directo, ¿no? Van a crear un acceso directo a su nube de Google y vamos a dar clic en la carpetita de Google Colab y vamos a conectar nuestro Drive, ¿no? Cuando lo hagamos, va a aparecer estas dos líneas de código. Lo corremos y nos va a pedir permisos para conectarse a a nuestra carpeta en la nube. Le vamos a dar los permisos, solamente es de lectura. Y cuando termine de correrse, ¿ok? Ustedes van a ver que en esta carpeta de archivos, yo la recargo, va a salir esta carpeta que se llama Drive. My Drive. Y dentro de esto, como les compartí por Google Drive, van a tener el archivo de datos. Y vamos a copiar nuestra path, en donde está ubicado, ¿no? El lugar, la dirección de nuestro archivo. Teniendo ya nuestro archivo y nuestros datos asequibles para el código, vamos a cargar, lo vamos a poner aquí. Mi dirección al archivo es content drive my drive y galaxy10.h5, ¿verdad? Lo que hace esta línea de código, primeramente es verificar si es que se encontró el archivo. Si es que no lo encuentra, nos va a decir que no se encontró y debería ponerse en donde se debe. Si es que sí se encuentra, lo va a abrir y va primeramente a tomar todos los datos y analizarlos. ¿Por qué hacemos esto? Esto es una práctica muy común en el Machine Learning, de que los datos que tenemos hay que normalizarlos para que cualquier tipo de características que se encuentre no explote nuestra función, porque puede volverse muy inestable. Y normalizamos los datos para que cuando aprendan estas características sean cambios pequeños pero notables. Y segundo, a nuestros labels, a nuestros tipos de galaxia, exactamente a los tipos de galaxia, los vamos a dar un número, del 0 al 9 para poder entrenar la red neuronal. Entonces vamos a correr esto. Cuando esto acabe, va a darse cuenta de que el archivo sí está en donde debe estar, porque está exactamente aquí con nuestro Google Drive y ya lo abrió. Y nos podemos ver esto, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Las imágenes fueron cargadas y la forma de las imágenes del archivo es 21.785 imágenes, esa es la cantidad de imágenes que tenemos, que tienen una dimensión de 69 por 69, justo como vimos acá, una dimensión de 69 por 69, y la tercera dimensión es 3, ¿no? ¿A qué se refiere 3? Es a los canales de la imagen, porque son canales RGB, ¿no? ¿Qué es un canal RGB? Es que nuestra imagen está compuesta exactamente así. Nuestra imagen no es simplemente números, ¿no? Son tres matrices de números, los cuales tienen ciertos valores que cambian el color y luego al unirse generan la imagen total que tenemos. Por lo tanto, vamos a imaginarnos esto como un tensor, ¿no? Pero tal vez en un nombre un poco más simple, lo podemos llamar como una matriz de varias dimensiones. Una matriz que tiene 21.000 de largo,
69 de ancho, 69 de profundidad y cada punto de la matriz tiene tres vectores adentro. ¿Ok? Eso es exactamente lo que sabemos. Y nuestros labels, nuestros nombres eh, asignados a cada imagen, son el mismo número de imágenes, 21.100, 20.785. ¿Ok? Entonces, para empezar a hacer un entrenamiento de una red neuronal, lo que necesitamos primeramente es separar, ¿no? En dos partes, porque queremos que una parte de nuestros datos sirvan para entrenar la red y otra parte de nuestros datos sirvan para probar a la red, para saber si es que está funcionando bien. Entonces yo le di un número arbitrario, 17.500 imágenes, y voy a tomar y voy a hacer la cantidad de estas imágenes, esto, ¿no? Las imágenes en training van a ser las primeras 17.500. Y los labels, obviamente, van a ser los primeros 17.500. Son los que les corresponden a las imágenes. Y para el probar la red neuronal, son todas las demás imágenes que tenemos. Esto se llama indexado en Python. Nosotros tenemos un set de datos y lo vamos como que a cortar usando esta sintaxis. Esto se llama indexado, lo pueden investigar si es que no tienen mucho dominio al respecto de Python. Posteriormente, como sabemos que vamos a usar la librería de PyTorch para la red neuronal, vamos a llevar nuestros tensores de training y de test y los vamos a meter y vamos a crear un dataset dentro de la librería para que la librería entienda que estos son los datos que vamos a usar, ¿no? Y posteriormente vamos a hacer el train validation, es una separación de nuestras imágenes de entrenamiento para que mientras se vaya entrenando, vaya comprobando que los cambios que hace son correctos. Eso es todo lo que hace. Y lo que hace es determinar el 80-20 para eso, pone el train size y separa el dataset y genera los datasets de una forma randómica, ¿no? De una forma random porque no nos interesa que aprenda solo de un tipo de galaxias, queremos que aprenda de todas. Entonces, para eso tomamos de forma aleatoria diferentes imágenes y entrenamos a partir de eso. Y al final, lo que hacemos simplemente es cargar los datos dentro de la librería. Entonces, si corremos esto, va a correr muy rápido porque la librería está muy optimizada. Y luego vamos a convertirlos en tensores, ¿ya? Porque si yo le llamo al dato tensor, ahora tengo que volverlo a convertir a tensor? Es porque tengo que decirle a la computadora que va a usar estos tensores, ¿no? Porque yo sé que es un tensor, pero tengo primero que decirle a la computadora que estos son tus tensores de datos, ¿ok? Esto es una función de PyTorch que simplemente es lo mismo, cargar los tensores en la librería para que estén listos para el entrenamiento. Corremos esto, igual no va a tener ningún print porque es algo de rutina y queremos revisar que nuestra cantidad de entrenamiento sea la que dijimos, ¿no? Porque aquí cuando indexamos nuestros datos dijimos que la cantidad de imágenes de entrenamiento iban a ser 17.500. Y por lo mismo, cuando nosotros vemos el tamaño y la forma de las imágenes de entrenamiento, son 17.500 de 69 por 69 en tres canales. Entonces sabemos que todo está correcto. Ahora queremos ver cuáles son los datos, ¿no? Porque ya los tenemos cargados, pero tenemos que verlos para saber cómo va a ser esto, ¿no? Entonces las clases de galaxias que vamos a encontrar o a ver son las de disco, las que vemos de cara, las no espirales, las que son smooth, que son suavizadas, las que son completamente redondas, las que son casi redondas, las que tienen una forma de cigarro, las que tienen un disco y diferentes tipos de galaxias que son clases ya definidas, ¿no? Previamente por la física. E igualmente llevamos estas imágenes, estos nombres a los tensores que ya tenemos. Y ahora esto lo que hace es simplemente agarrar 10 imágenes aleatorias y enseñarnos cómo se ven cada una de las imágenes. Entonces ustedes pueden ver que las imágenes que tenemos en nuestros datos son de este tipo, ¿no? Tienen una baja definición porque esto es un ejemplo rápido y recordemos que el tamaño de estas imágenes es de 69 píxeles por 69 píxeles. Y aquí podemos ver, ¿no? Esta galaxia es una disco con la cara hacia nosotros y no es espiral. Esta es igual, es la misma, es el mismo tipo. ¿Y si ven que son muy parecidos?
Aquí es otra, por ejemplo. Todas estas son de la clase disco con la cara hacia nosotros y no espirales. Y así se ven nuestros datos. Por lo tanto, ahora que ya tenemos los datos y sabemos que están correctamente cargados, vamos a empezar a definir nuestro modelo. Esta es la línea de código, ¿no? Lo que hacemos es crear una clase, ¿no? Una clase la cual tiene dentro nuestro modelo, nuestras funciones que van a formar el clasificador de red neuronales convolucionales. Ahora, a rasgos grandes, porque no podemos extendernos muchos, ¿qué es una red neuronal convolucional? Estas redes se utilizan normalmente en categorización de imágenes, ¿no? Porque sabemos que una imagen es simplemente una matriz de números, pero dentro de una red neuronal, como la que vimos en la presentación, que es simplemente números que se conectan a más números, este puntito de aquí no puede ser una imagen, tiene que ser un número. Para hacer eso, lo que se hace es tomar esta imagen, irla reduciendo en tamaño, en dimensiones, hasta tener un cierto número de características. La relación directa entre una convolución, que es el nombre de la red y los procesos que se dan, y la red neuronal es que la convolución es un extractor de características. Si yo tengo una imagen, regresemos a las que tenemos, si yo le hago la primera convolución, lo que voy a ver es que tal vez se vea un poquito redondo, ¿no? Y esa característica haga de una manera muy, se podría decir, normalizada, se podría decir que es esa parte de la convolución agarró la característica de redonda, por así decirlo, ¿no? No es una manera correcta de escribirlo, pero es la forma más didáctica, ¿no? Luego otra convolución va a agarrar este puntito de aquí y va a decir que agarró el centro. Otra va a agarrar los sobrantes de por aquí y va a agarrar el ruido. Y así sucesivamente mientras se va haciendo convoluciones. Entonces, tenemos 10 clases y vamos a definir tres arquitecturas, ¿no? La primera es una convolución que tiene un kernel de 3, es decir, una matriz de 3 por 3 que se va a multiplicar a nuestra imagen, que es otra matriz de 69 por 69. Luego va a ser otra convolución. ReLU es nuestra función de activación. ¿A qué se refiere la función de activación? Es que cuando un valor tiene que cambiarse, tiene que cumplir una característica para así ser cambiado. Y esa característica está dada por la función ReLU, ¿no? Que la podemos buscar si quieren observarla. Es muy simple, es simplemente un salto, ¿no? Si es que nuestro input tiene un valor de 0 o de 1, agarra cierto valor, ¿no? Y como estos, existen diferentes saltos que se utilizan para las redes neuronales, pero en la de hoy vamos a utilizar ReLU. Y el max pooling es un proceso que se hace después de la convolución para obtener promedios locales, ¿no? Porque como dijimos, queremos que nuestra imagen de 69 por 69 se reduzca hasta una cantidad de números un poco más baja para que sea más amigable. Después de las convoluciones, que como dijimos, vamos a llegar a la red neuronal forward o hacia adelante, que esa sí es exactamente igual a esta de acá, ¿ok? Vamos a tener números conectados con más números. Y eso está definido aquí. Lo que hacemos simplemente es hacer que nuestra matriz, cuando ya se reduzca lo suficiente, se convierta en un solo vector lineal, ¿no? Muchos valores exactos. Y esos valores van a pasar, vamos a ver exactamente ahora en la presentación, de una manera didáctica el cómo funciona esto, ¿no? Nuestra red neuronal convolucional va a tomar nuestra fotito de un gato, por ejemplo, va a ser una convolución, va a ser un max pooling, va a volver a ser una convolución y un max pooling. Esto se puede hacer cuantas veces sea necesario, ¿no? Luego va a pasar por un flattening. Es lo que les comentaba, que la matriz chiquita que obtuvimos se convierte en un vector de una sola fila, ¿no? Y este vector va a ser metido a la red neuronal fully forward y estos numeritos van a conectarse con los pesos y los biases para luego nos dé un resultado. Y en esta imagen sería como que esta imagen es un gato o es un perro. Y dependiendo de eso, nos va a decir en dónde se clasifica la imagen respecto a las características que obtuvimos con las convoluciones. Y esto es muy parecido a lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a extraer características con convoluciones de las imágenes, vamos a hacerlas un vector
Vamos a darle estas características a la red neuronal y la red neuronal nos va a decir es espiral, no es espiral, es redonda, está aplanada, está deforme y ese tipo de características. Y como podemos ver en nuestro dataset hay un montón de tipos de galaxias. Hay muchísimos. Y para esclarecer de una forma un poco mejor esto, preparé un video, el cual podemos observar, ¿no? Como dije, tenemos una imagen de cierta dimensión que está en tres canales. Y vamos a tomar nuestra red neuronal que va a pasar del input a convoluciones, max pooling, y va a tener diferentes convoluciones hasta llegar al vector y va a pasar por la red neuronal. Y vamos a tener un montón de parámetros, que esos son nuestros diferentes pesos y biases. Ahora quiero explicar qué es una convolución, ¿no? Si nosotros tenemos una matriz y le pasamos por un kernel, cada posición del mapa de características va a darnos un resultado, un promedio de toda la matriz. Entonces, si nosotros hacemos este producto interno, lo que se toma es simplemente multiplicaciones de valores, son productos puntos. Y eso nos va a dar un número, que es nuestro output. Ahora, si hacemos eso múltiples veces en una galaxia, en una futura galaxia, si tenemos muchos kernels, cada kernel nos va a dar un diferente valor, un valor exacto. Y estos valores exactos son nuestros mapas de características. Y cada kernel obtiene una característica como lo dijimos antes, como puede ser redondo, el centro, el ruido. Y estos mapas de características, cuando los tenemos y pasan por cada convolución, como podemos ver en la animación, van reduciéndose de tamaño y van agarrando características más internas de nuestra imagen, hasta al final convertirse en un vector de una sola dimensión para pasar por la red neuronal hacia adelante. Y ese sería el proceso en general de lo que va a pasar con nuestras imágenes. No sé si estuvo entendido al final de cómo es el proceso de la red neuronal. Si alguien tiene tal vez una pregunta. Yo tenía una pequeña pregunta. Sí, El proceso de convolución, entonces, lo que va haciendo es ir como, o sea, tenemos la imagen, ¿no? Pero cada píxel tiene cierta información, ¿no? Porque al final es lo que obtuvo, digamos, el satélite. Entonces, lo que va definiendo es como toda esa información que va teniendo, bueno, no necesariamente un solo píxel, pero sí como un grupo de ellos, y a través de toda esa información es lo que devuelve el output, el resultado. sí, exacto. Wow. Ok. Mira, vamos a buscar un ejemplo, ¿no? ¿No? Listo. Entonces, esto es, por ejemplo, una convolución, ¿verdad? Lo que hace es tomar nuestro input, y si ven, ¿no es cierto? Aquí vamos a abrir la imagen para verlo un poco más grande. Es que tenemos esta imagen que es un cartel de 60, ¿no es cierto? Y cada convolución, si ven que aquí va sacando una imagen un poco empeorada, ¿no? Pero es como que aquí toma los números y el círculo, aquí toma una parte redondita y las partes que no parecen parecen más planas no las toma. Aquí toma más la parte de afuera, más que los números, aquí toma más los números que de afuera. Entonces cada convolución lo que hace es crearnos como que una nueva imagen con menor calidad, pero resaltando cierta característica. Y luego estas características se maximizan con el max pooling para que sean más notables. Si ven que aquí es como una imagen en gris y aquí ya simplemente se toman las imágenes con las características que se desean. Aquí son como que los circulitos, las partes, los rellenos, aquí es la parte de afuera y las partes curvas y bla, bla, bla. Y esto se sigue haciendo continuamente hasta tener tantas características como sea necesario para alimentarlas y decir de una manera muy rústica como que este punto de la red toma si es redonda. Este punto de la red toma si es que tiene una curva en el ángulo del tercer cuadrante. Y así sucesivamente, ¿no? Son características muy internas de la imagen con la cual podemos saber y predecir qué es lo que va a venir por delante. No sé si es que sí te quedó un poquito más claro. Sí, sí, sí. Ya, chéverazo. Entonces nosotros vamos a definir nuestra red neuronal corriendo este código. Simplemente estamos declarando qué es, ¿no? Vamos a pasarlo a nuestra GPU, vamos a cargar nuestro modelo y nuestros datos a la GPU y vamos a empezar a guardar los resultados de toda la red. Tenemos una pregunta en el chat. Sí, nos dice Santiago.
En este caso, lo que la red entrena son los pesos de estos kernels, ¿no? Porque entiendo que hay kernels que hacen rotar imágenes, bajar la resolución, suavizar bordes y así. Y la red simplemente optimiza para poder diferenciar este tipo de galaxias. Correcto. Los kernels que tengamos son otras matrices con ciertos números. Y nosotros sabemos que si multiplicamos una matriz con otra, podemos darle la vuelta o podemos virarla, podemos sacar su respuesta, podemos sacar un promedio. Y eso depende mucho de lo que queramos hacer en nuestra red. Eso queda a discreción de ustedes cuando lo lleguen a hacer. Entonces vamos a cargarlo. Eso va a tomar un poquito porque tiene que moverse dentro de la tarjeta gráfica. Y luego vamos a empezar a entrenarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el entrenamiento? Es simplemente tomar una cantidad de imágenes, meterla a la red neuronal e ir cambiando los pesos para poder encontrar la forma más óptima. Esta vez vamos a hacer 10 épocas, que es como que 10 iteraciones de este proceso, ¿no? Vamos a empezarlo. Igualmente vamos a empezar con la validación, que lo que hace es, mientras la red se va entrenando, va captando que también está entrenándose, ¿no? Es como hacer una comparación para saber que el proceso está yendo bien. Como vemos aquí las épocas se están dando, lo que vamos a ver es la pérdida de entrenamiento, la precisión del entrenamiento, la pérdida de la validación y la predicción de la validación, ¿no? El valor de la pérdida tiene que reducirse, ¿no? Por lo que expliqué que aquí el proceso de pérdida, lo que hacemos es reducir el camino y reducir el tiempo para llegar al punto óptimo. Y exactamente es lo que está pasando, se está reduciendo. Y el accuracy o la veracidad de los resultados que hacen tiene que ir subiendo, ¿no? Lo mismo en ambas partes. La red neuronal ya se entrenó, fueron 10 épocas, y vamos a plotear cuál fue el proceso, ¿no? Aquí podemos ver justo lo que decía. La pérdida, nuestra función de pérdida, se redujo, se optimizó y buscó llegar al cero. Y igualmente la pérdida en la validación, en nuestro proceso de las otras imágenes, igual fue reduciéndose para buscar llegar al cero. Y esto es exactamente lo que queremos ver cuando vemos este tipo de imágenes. Y al final, lo único que tenemos que hacer es probar qué tan buena es nuestra red neuronal, ¿no? Y vemos que ahora, si es que nosotros le agarramos una imagen aleatoria de las demás, porque recuerdan que aquí arriba separamos entre las test y train, lo que hace, tomamos un grupo de imágenes y se la metimos, y nos dice que nuestra red neuronal, simple, como lo hicimos aquí en un par de minutos, lo que alcanza es un 70% de predicciones correctas, ¿no? Si yo le doy un grupo de 10 imágenes de galaxias, a 7 me va a decir correctamente cuáles, ¿ok? Suena un poco bajo, ¿no? El 70%, pero tomemos en cuenta que nuestra red neuronal no es una red neuronal complicada. Fueron simplemente 3 pasos. Y por lo tanto, esto es muy mejorable. Y eso es justamente lo que les quería mostrar hoy. Si gustan, si les interesó el tema, está aquí unos next steps, los pasos siguientes. Ustedes pueden encontrar una forma de mejorar la red neuronal modificando los hiperparámetros, ¿no? Porque estos hiperparámetros como las épocas, nuestro valor de entrenamiento, qué tipo de funciones vamos a usar, qué tipo de kernels vamos a usar, se puede ir cambiando, ¿no? Debemos imaginárnoslo como Legos que nosotros vamos a conectar entre ellos hasta encontrar la mejor forma en la cual encontrar la estructura de la red, ¿no? Son Legos, literalmente son Legos con la librería. Y eso, chicos, sé que ha sido algo medio rápido. Si no tienen mucho dominio de la librería es un poco difícil entenderlo al inicio, pero si le dan una ojeada van a entender el proceso, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta por ahora para poder resolver cualquier tipo de duda. Espero les haya gustado, haya sido interesante para ustedes. A mí me parece, la verdad, muy, muy, muy importante entender esto, ¿no? Porque más que nada se está volviendo parte de nuestro día a día cada vez que avanza el tiempo, ¿no? Con la ciencia. Sí, sí, Juan, muchas gracias por tu charla. Estuvo súper, súper chévere. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, duda. Bueno, a ver si se animan. Yo tenía una pequeña pregunta en el sentido general. Me gustó mucho esta parte de analogía que hacías de cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial y reitero, esta analogía con la evolución. Entonces, bueno, yo tenía una pregunta más desde tu perspectiva, ¿no? Una pregunta un tanto filosófica.
¿Cómo crees hasta dónde va a terminar llegando todo esto de machine learning, inteligencia artificial? Quiero decir, desde tu perspectiva, ¿crees que el humano va a lograr tener la ética completa para que no se le vaya de las manos? ¿O crees que realmente podrá llegar en algún punto en el que probablemente se nos vaya de las manos todo? En el sentido de que, ¿cuál sería, a dónde podría evolucionar más, ¿no? La inteligencia artificial, porque quiero decir hace 2 años, 3 años, cuando era, recuerdo épocas de pandemia y salían, digamos, estas generadores de imágenes y le ponías alguna cosa y te generaba una aberración de imagen y ahora es como que tienes que analizar profundamente si realmente es o no real la imagen que estás viendo. Entonces, ¿hasta dónde puede evolucionar la inteligencia artificial para ti? ¿Puede llegar como a un nuevo modelo de ética en sí mismo? No sé, desde tu perspectiva. Ok, sí. Realmente creo que, como mencionaba, ¿no? El ver la inteligencia artificial y estos modelos de una manera corpórea nos hace también ver que los límites los estamos poniendo nosotros, ¿verdad? Las personas que desarrollamos los modelos. Siento que el límite, el tope de la inteligencia artificial, de los generadores de imágenes, como tú mencionas, el tope va a ser el que sea exactamente igual a la realidad, ¿no? El que tú le pidas una imagen tuya y te replique a la perfección, ¿no? Ese podría ser como que el tope. Ahora, como podemos entender, ¿no? Como tú mencionaste, las implicaciones éticas de tener este poder, de que un modelo, una persona, una empresa tenga este poder, son muy complicadas porque no es de conocimiento público, ¿no? Los deepfakes, las imágenes generadas de mala manera, de unas imágenes las cuales pueden hacer daño. Y esto se hace en diferentes formas, ¿no? Una red neuronal puede ser mal usada para explotar un medio natural, ¿no? Para encontrar la mejor manera de explotar un medio natural. Y eso, esas implicaciones éticas creo que son parte fundamental de en qué nos debemos enfocar ahora mismo en cómo queremos avanzar con lo que es el machine learning y la computación más que, más que encontrar la perfección, porque finalmente lo vamos a llegar. Tal vez sí estoy muy seguro de que la computación cuántica va a ser si es que se logra, va a dar un salto muy grande en esto del machine learning. Deberíamos también empezar a enfocarnos en cómo cuestionarnos el uso que le damos a estas herramientas, ¿no? Tenemos que empezar a darle un uso correcto, un uso ético, un uso equitativo y un uso el cual sea justo con las diferentes condiciones que rodeen a lo que vayamos a hacer, ¿no? Ujú. Genial. Muchas gracias. Sí, perdón Ricardo, igual muchas gracias por tu pregunta. Aquí José David me pregunta, cuando defines el modelo forward, ¿puede ser otro o hay que ver cuál es el más eficiente? El modelo forward, cuando tienes que llegar a definirlo, depende mucho de tu convolución anterior, ¿no? Tu último paso de convolución te va a dar tanta cantidad de características extraídas. Entonces, tu modelo forward se define en base a cuál es tu vector final lineal de largo de una fila, para luego, a partir de eso, se calcula automáticamente con la librería cuántas capas debe tener la siguiente. Normalmente es una relación 1 a 2, ¿no? Pero sí, estos modelos son muy dependientes del prueba y fallo, ¿no? Como dije, son Legos y tienes que ir probando muchas partes para encontrar la mejor. Ujú. ¿Alguien tiene otra duda, tal vez? Mm. Sí, de nada, José. Gracias a ti por tu pregunta. Me parece que no. Me alegro mucho. Espero que se haya podido ser entendido. Espero ha sido interesante también para ustedes, ¿no? Porque me alegra mucho haber podido compartir con ustedes algo que a mí me apasiona. Muchas gracias igual a Ricardo por la invitación. Gracias por su presencia también, chicos. Y un abrazo para todos. Fuerza para todos. Sí, muchas gracias Juan nuevamente. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que la charla haya sido de su agrado. A mí en lo personal me encantó. Y bueno, nuevamente muchas gracias Juan. Y bueno, los esperamos para las siguientes reuniones, los sábados virtuales. Nos vemos. Chao. Adiós.